Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estés teniendo un excelente día, tarde o noche. Bienvenido a Hipócrates Lunar. Subo este video otra vez. ¿Por qué otra vez? Es que dos cosas. Uno, estaba incompleto y el otro es porque me equivoqué en una parte donde dije que los sistemas abiertos no eran compatibles con la vida. No, pues era al revés, me disculpan ahí. Qué bueno que lo notó María, gracias María por decírmelo. Y a todos nos pensaba subir el video otra vez para subirlo completo. Entonces, este sí es el bueno, es el bueno. Entonces, vamos allá. Conceptos fundamentales de física y química. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de física y química? Bueno, yo tengo la maña, la buena costumbre, espero, de poner siempre en la primera diapositiva una imagen que te resuma de qué trata este tema. No siempre se puede, pero cuando se puede hay que ponerla. Entonces, aquí tenemos que hay un átomo, ¿no? Y este átomo, pues no le gusta estar solillo, ¿no? Entonces se va y se junta con otros átomos formando moléculas. Eh, y estas moléculas van a formar estructuras, se van a organizar. Entonces pueden formar estas estructuras, pues, a la célula. O una pared, bueno, la célula, o una pared celular, el citoplasma, etcétera. Y estas al final terminan formando la célula, la cual a la vez se junta con otras células formando tejidos. Y estos tejidos pues forman órganos que van a formar sistemas, y este sistema que va a formar un individuo, el cual luego se puede unir con otros individuos y formar sociedades. Entonces, lo había mencionado el doctor Galileo como la teoría de sistemas. Entonces, pero ¿por qué física y química, sí? Bueno, igual que en esta secuencia de pasos, las ciencias están muy relacionadas una con otra. Es imposible no encontrarse cosas de química cuando estudias física y cosas de física cuando estudias química. Y es importante porque la física y la química dan las suficientes bases para que se pueda estudiar la biología, la vida. Pero la vida es un fenómeno físico-químico, bioquímico de hecho. Estas interacciones entre las moléculas, como mencionamos, forman los organismos. Entonces, son pasos que van llevándonos uno a uno hacia el entendimiento general de una ciencia. Y por si no fuera suficiente, la bioquímica también nos va a ayudar como otro paso para entender la fisiología humana, para entender la genética, para entender la biología, la fisiopatología, la farmacología. Y hablando sobre fisiopatología, Virchow, un médico muy famoso por sus estudios en patología, define a la patología como una serie de cambios bioquímicos que alteran la homeostasis funcional de la célula. Entonces son estos cambios los que producen la enfermedad. Ahí la importancia de llevar una buena bioquímica. Entonces, empecemos. Ramas de la física. Bueno, la física es esta ciencia que estudia pues la materia y la energía. Y es dividida en dos ramas, en la clásica y la moderna. En la clásica hay muchos científicos muy importantes, incluso filósofos árabes, chinos, griegos, que fueron atribuyendo sus explicaciones, sus hipótesis mediante la observación. Posteriormente estas serían más estrictas mediante el método científico y creeríamos cosas como la mecánica, la óptica, la acústica, la termodinámica y el electromagnetismo. Entonces, la mecánica, cuyo personaje más influyente es el Isaac Newton, y no solo de la mecánica, sino también de las demás. ¿Y por qué Isaac Newton? Bueno, Isaac Newton eh, eh, nos explica la dinámica y la estática mediante sus diferentes leyes, las leyes de Newton, la cuales nos explica cómo la fuerza, el movimiento y las masas están relacionadas entre sí. La primera ley de Newton es muy importante, en general todas, pero la primera es importante para entender por qué la vida es un sistema semiabierto, que requiere un constante cambio de energía hacia el exterior con el interior. Entonces, ya que esta postula lo siguiente: un objeto se mantendrá quieto
estático, al menos que una fuerza externa ejerza sobre él esta fuerza y provoque su movimiento. A su vez, un objeto que se mantiene en movimiento se mantendrá así hasta que una fuerza externa detenga ese movimiento. Esa es la razón por la cual cuando vas en el camión frena y una serie de mecanismos automotrices detienen el movimiento de las llantas, lo que ves, a la vez detiene el movimiento del vehículo. Pero nada te detiene a ti, tú vas ahí en movimiento todavía. Y si no te agarras de un tubo, de un asiento o de otra, del brother de al lado, pues te das en nada. Entonces tienes que ejercer esta fuerza que detenga tu movimiento. Y por eso la primera ley de Newton se puede resumir como la ley de la inercia. La segunda ley de Newton eh, es bastante fácil de entender, ya que simplemente menciona que dependiendo de la fuerza que uno ejerza sobre este objeto, va a tener su velocidad y su dirección. Entonces, hay una relación muy estrecha con eso. Y la tercera ley de Newton menciona que cada acción tiene una reacción. Entonces, es muy importante porque todo esto lo vamos a ver a nivel bioquímico entre las interacciones que tienen las partículas entre sí y también a nivel ya un poco más macroscópico en cosas como la presión sanguínea. Entonces pasamos a la óptica, que bueno, la óptica es esta rama de la física que estudia pues la radiación electromagnética, ya que eso es la luz. Entonces, nosotros podemos ver ondas de los fotones y los electrones, los cuales tienen diferentes longitudes de onda. De hecho, nosotros podemos ver longitudes largas, como la del color rojo, medias, como la del color verde, y cortas, como la del color azul. Y la combinación de estas nos van a dar todos los colores que podemos ver. Pero esa no es toda la radiación electromagnética que existe en el ambiente. Hay cosas que no podemos ver como el infrarrojo, como los rayos X, como los rayos gamma, que pues también son radiaciones electromagnéticas, pero eh, nuestro sistema fisiológico de conos y bastones no es capaz de detectarlo como tal. Pasamos a la acústica, que la acústica también funciona mediante ondas, vibraciones, y, y es muy interesante porque gracias a ella tenemos varios estudios de imagen que nos ayudan a estudiar las estructuras, voy a la redundancia, atómicas sin ser muy invasivos, como el ecodoppler, donde nosotros emitimos vibraciones, sonidos, y el rebote de es captado por un transductor, el cual nos ayuda a ver pues, las estructuras. Tenemos la termodinámica importantísima, cuyo principal, también son leyes, cuya principal ley es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esta hermosa cita es postulada por Lavoisier. Y pasamos al electromagnetismo. Recordarán que en la primera clase hablamos sobre las fuerzas universales, ¿no? Y una de ellas es la fuerza electromagnética, lo cual nos va a ayudar a entender, pues tal cual, la electricidad y el magnetismo. Y este magnetismo y esta electricidad es importante porque a nivel molecular y atómico nos ayuda a comprender cómo es que los átomos interaccionan entre sí, forman moléculas a partir de estados y intercambios de electricidad y estados de magnetismo. Muy interesante. Y luego, no era suficiente porque estas leyes, estos principios de la física clásica, no podían explicar con claridad cómo funcionaban los grandes cuerpos como las estrellas y los planetas, ni tampoco los cuerpos más diminutos, como los átomos y sus partículas subatómicas y a la vez sus partículas elementales. O sea, había lagunas, entonces de ahí parte la física moderna, donde tenemos la mecánica cuántica, la que estudia tal cual la cinética de las partículas más pequeñas. Y sumado a eso está la nuclear y la atómica, que también se encargan de estudiar estas y cómo interactúan entre sí.
Eh, lo mencionamos en la primera clase con las fuerzas universales. La física relativa, que nos ayuda a entender cómo la distorsión del espacio y el tiempo por las masas genera la atracción gravitatoria. Muy interesante los trabajos de Einstein. Y así comprendemos pues mucho de astronomía y la mecánica estadística, que es un asunto muy complejo, muy complejo. Yo no soy físico, soy médico, y lo que les puedo decir de la mecánica estadística es que, bueno, está Heisenberg, ¿no? Y sus principios de la incertidumbre, está Planck, está Schrödinger, que se encargaban pues, de tratar de entender qué sucedía a nivel molecular y atómico con la materia. Y de ello nació el acuerdo de que no entendemos nada, o no es posible entender cuál es la posición exacta de la materia y la energía realmente, ya que resulta que un electrón puede estar en dos lugares al mismo tiempo, lo que se conoce como principio de la sobreposición del electrón. Eso complica muchísimo las cosas, entonces nosotros no podemos estar seguros de, pues sí, como les dije, de la posición subatómica y atómica de la materia. Entonces, solo podemos mediante ecuaciones eh, predecir mediante estadísticas cuáles son estas posiciones. Y pasamos a lo siguiente. Y esto es muy relevante porque, primero, tenemos que la materia y la energía están muy relacionados con el metabolismo, ¿no? Y este metabolismo está muy relacionado con las respuestas que tiene el cuerpo humano a ciertos mecanismos, ya sea mecánicos o químicos, a los cuales el cuerpo responde para mantener una homeostasis. La homeostasis es el equilibrio interno que trata de mantener el cuerpo para responder hacia los estímulos externos. Entonces, aquí en Nuevo León hace un calor infernal, infernal, infernal. Y lo que hace el cuerpo para no calentarse mucho y seguir funcionando, pues es eh, primero hacer que los vasos sanguíneos se vasodilaten, y esto a la vez hace que pues nosotros empecemos a sudar, ¿no? Para poder enfriarnos un poco y mantenernos homeostáticos, ¿no? Eh, entonces, también porque la bioquímica, estos elementos químicos explicados por la física también, nos ayudan a entender cómo nos vamos formando y estructurando a nivel celular, ¿no? Y esto a la vez, pues va a crear diferentes organelos que tienen funciones bioquímicas, ¿no? Como el de los lisosomas, que son básicamente el sistema digestivo de la célula, la mitocondria, que mediante mecanismos de oxidación de los carbohidratos produce energía, los retículos endoplasmáticos liso y rugoso, que van a sintetizar y producir carbohidratos, proteínas y lípidos, y, y este mar de diferentes estructuras que van a crear el metabolismo. Y por último, las sensaciones. Nosotros tenemos un cerebro increíble, fascinante, el cual responde a los estímulos externos mediante los sentidos. Entonces, aquí vienen algunos. Y las áreas que se encargan de ejecutar estas sensaciones, ¿no? Que se encargan de, de traducirlas en conceptos que nosotros entendemos. Entonces tenemos que la luz son ondas, ¿no? Electromagnéticas. Y esta luz llega a nuestros ojos y mediante receptores es captada y emitida como impulsos nerviosos hasta nuestro cerebro, ¿no? Donde tenemos una área occipital que se encarga pues, de darnos esta imagen que tenemos, ¿no? ¿Y de qué nos sirve? Pues para poder sobrevivir. Igual el oído. Eh, el sonido son vibraciones que captan nuestros huesecillos, los cuales tratan de este, eh,
replicar estas vibraciones y llevarlas hasta un sistema un sistema hídrico que se encuentra en el oído, el cual a su vez va a ser agitado por las vibraciones de los huesecillos, y esto a su vez se va a convertir en un estímulo eléctrico nervioso que va a viajar hasta el área temporal del cerebro, y sucede igual con el área sensorial, igual con el área motor, con el habla, el gusto y el olfato, que responden, que son respuestas al ambiente y nos ayudan a organizarnos, ya que el habla pues es muy importante para poder transmitir nuestras sensaciones al prójimo y organizarnos como sociedades. Y todo esto tiene un proceso, tiene un propósito de ser un mecanismo evolutivo, movernos, eh, sentir, ver, oír, comunicarnos, todo con el propósito de que la vida pueda permanecer existiendo. Entonces, todo esto es un sistema semiabierto, como podemos ver, de intercambio de energía. Y es muy importante porque los sistemas cerrados no son compatibles con la vida. Y yo les decía que imaginen esto. Tenemos un balón y yo el balón lo pateo. Y el balón se va a mover hasta que la fricción del suelo, la gravedad, todo eso, haga que pierda la velocidad y se quede quieto. Y este balón por sí solo no puede producir ninguna energía interna que haga que él recupere su movimiento. En cambio, los seres vivos sí podemos producir estos cambios internos captando pues energía del ambiente exterior, llevarla a nuestro interior y producir movimiento y producir reacciones y producir un metabolismo que nos ayude a mantenernos homeostáticos, vivos. Entonces, sí, la física estudia la materia. Sí, en la materia pues está conformada por partículas elementales, ¿no? Como los quarks, que van a formar protones, los gluones, que van a formar neutrones, los cuales a su vez van a formar un núcleo. Este núcleo va a atraer con su electricidad electromagnéticamente a los electrones, los cuales van a orbitar a su alrededor, y estos a su vez van a girar en sus orbitales que pueden compartir, que pueden captar otros electrones y compartir sus últimos orbitales formando moléculas. Y las moléculas se van a asociar y formar la materia. Entonces, la materia está hecha de partículas, ¿ok? Sencillo. Estas partículas nos vemos como átomos, y los átomos son diferentes, ¿no? Tienen diferente masa, diferentes número atómico, diferentes características, ¿no? Y tenemos átomos de hidrógeno, tenemos átomos de oxígeno, de bromo, que como pueden ver ahí son físicamente pues diferentes, ¿no? Literalmente hablando. Y estos pueden asociarse en moléculas, como mencionaba anteriormente, y su capacidad de asociarse está muy relacionada con sus iones. ¿Iones? Pues sí, ya que estos compuestos pueden expresar una carga eléctrica, ya sea positiva o negativa, aniones y cationes. Entonces, Dalton postulaba unos principios, ¿no? Donde él decía que la materia está hecha de átomos. Ok, todo está hecho de átomos. Y que esta materia, estos átomos, pueden ser vistos como sustancias, ¿no? Donde hay elementos que están constituidos por átomos iguales. Es decir, muchos átomos de oxígeno son de oxígeno, ¿no? O sea, todos los átomos de oxígeno pues son de oxígeno, vaya la redundancia. Y que puede haber compuestos entre ellos, ¿no? Donde diferentes átomos se junten entre ellos, incluso siendo diferentes, ¿no? Como el hidrógeno y el oxígeno, y que estas moléculas iguales pueden formar compuestos. Luego hay mezclas, ¿no? Una mezcla puede ser homogénea o heterogénea. ¿Cómo es esto, no? Pues homogénea significa que son capaces de interactuar entre sí y combinarse de manera uniforme. Entonces, nosotros combinamos agua con azúcar, la damos vueltas y se llevan sensacional, ¿no? Son uno solo, pero hay
pues compuestos que no son capaces de interactuar de manera tan, tan amistosa con los demás, ¿no? Se dividen, ¿no? Forman sus grupitos, como lo es el agua y el aceite. Y esto es muy importante a nivel estructural, ya que nosotros estamos hechos de líquidos, ¿no? Y hay un espacio intracelular y un espacio extracelular, pero son líquidos. Entonces la pregunta es, ¿cómo hace la biología para mantener separado líquido con líquido? Pues de esta manera, creando mezclas heterogéneas. Ya que nosotros tenemos una membrana plasmática, que está hecha principalmente de fosfolípidos, ¿no? Donde uno de los más abundantes es la fosfatidilcolina. Y estos fosfolípidos tienen unas características pues, muy interesantes, ¿no? Principalmente la de los lípidos, que son hidrofóbicos, entonces no se llevan bien con el agua. Eso explica por qué cuando nosotros combinamos el agua con el aceite, pues no se une. Y por más que la agitamos y digo, oye, llévense bien, no se combinan por sus características químicas. Y eso hace que la membrana haga que haya un espacio intracelular y un espacio extracelular. Estos fosfolípidos tienen una característica que se llama anfipática. Eso hace que no solo repelan el agua, sino sus puntas atraigan el agua como pues porque tienen otras características bioquímicas, lo que hace que sean hidrofílicos. Eso quiere decir que atraen el agua. Entonces, la membrana plasmática tiene esta capacidad extraordinaria de ser selectiva, ¿no? Y mantener un equilibrio entre el espacio interno y el espacio externo. Y llegamos a el átomo, ¿no? Este protagonista fundamental de las estructuras físicas y bioquímicas. Durante la historia ha habido diferentes modelos atómicos. Y como mencionamos al principio, con la física clásica, los protagonistas pues eran filósofos, ¿no? Personas que trataban de explicar el mundo eh, basándose en su lógica y mediante la observación generaban hipótesis en las que ellos explicaban pues el universo. Y este sujeto que acuñó el nombre de átomo a esta pequeña cantidad de materia que forma y estructura la materia tal cual es Demócrito. Y Demócrito postulaba lo siguiente: a ver, si yo divido esto a la mitad, tengo dos partes, ¿no? Y si divido estas dos partes a la mitad, tengo cuatro. Y se las sigo dividiendo, 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 y se las sigo dividiendo. Debería tener más y más partes, ¿no? Pero debe haber un momento, un lugar donde, aunque yo quiera como que separarlo, yo no voy a poder. O sea, va a ser tan pequeño, tan fundamental, que no puedo hacer divisiones. Y esta partícula es la partícula éter, lo que lo forma todo, lo que lo rodea todo, la estructura de todo, ¿no? A lo que él llamó átomo. Y el concepto de éter fue una contribución de Aristóteles, ¿no? Diciendo que sí, esta cosa llamada átomo, pues es esta energía, esta materia. Él no lo decía así tal cual, pero era esta cosa que lo rodea todo, ¿no? Que lo conforma todo, que lo constituye todo. Pasó mucho tiempo que nadie se cuestionó a estos brothers, ¿no? ¿Por qué? Porque no teníamos la tecnología para poder entender exactamente qué eran estas cosas pequeñitas. Hasta que, pues fue entre el 1700 y el 1800, que apareció Dalton. Y Dalton, estudiando los gases, porque el sujeto era meteorólogo, propuso la primera teoría atómica, ya así bien seria, ¿no? Donde él postulaba que el átomo era la parte más pequeña de la materia. Un poco de plagio, ¿no? Pero bueno, y él representaba al átomo como una esfera sólida. Y él decía, bueno, hay elementos, ¿no? No todos los átomos son iguales, cada uno tiene sus características, ¿no? Y estos elementos pueden asociarse y formar moléculas, ¿no? Y lo que decíamos anteriormente de elemento compuesto y todo eso, pues Dalton lo propuso, ¿no? El problema es que Dalton
eh, no tenía conocimiento sobre la existencia del electrón y el protón. Y eso es lo que hacía que su modelo, pues, a pesar de ser muy innovador en sus principios, no fuera definitivo. Y estos conocimientos, pues, persistieron casi por un siglo, hasta que llegó J.J. Thomson y él, su aportación fue esto, ¿no? Lo del que había partículas con carga. Entonces, basándose en el modelo de Dalton, John Thomson decía, bueno, sí, está esta esfera que lo conforma todo el átomo, pero tiene cargas, ¿sabes? Tiene cargas eléctricas, ¿no? Donde él decía que el electrón era esta cosa que producía eh, la electricidad, ¿no? Y que estos electrones se encontraban en los átomos, rodeándolos pequeños, rodeándolos como pasas, rodarían pues a un pudín de pasas, lo cual es una cosa que siempre me pareció un poco tonta, pero es una analogía que me sirvió mucho para recordarlo. Entonces, Thomson decía que había protones, es decir, partículas más pequeñas que los átomos, que los constituían, que eran positivas, que había electrones, que eran partículas negativas, ¿no? Y que estas partículas eh, son iguales, pero de signo opuesto. Y que un átomo neutro tiene una carga de cero, ya que la cantidad de electrones negativos es igual a de los electrones positivos. Y esto mantiene un equilibrio interno en el átomo. Y eso es muy importante. Entonces, pasó mucho tiempo, no, bueno, no pasó tanto tiempo tampoco, y llegó el siguiente modelo, que fue el modelo de Rutherford. Hubo otro modelo anterior al de Rutherford, pero no recuerdo cómo se llamaba, Naga algo, pero lo importante es entender la secuencia de cómo se formó esto, ¿ok? Tampoco es que bueno, por cultura, si alguien quiere revisar bien toda la historia, pues luego lo vemos. Creo que en el siguiente video lo veremos más a fondo. Y llega Rutherford. Y Rutherford eh, era un estudiante de J.J. Thomson, este sujeto. Y aprovechando el descubrimiento de la radioactividad, eh, él postuló que el modelo propuesto por Thomson tenía un problema, ya que las partículas mm, no era exactamente así. O sea, que el núcleo no representaba una masa que estaba envuelta por electrones, sino que había una masa central, que pues es el núcleo tal cual, y que ahí es donde se encontraban pues los protones, y que a su alrededor orbitaban eh, los electrones. Entonces, en resumen, Rutherford postulaba que existía una región muy pequeña y densa cargada positivamente. Esto es lo que llamamos núcleo. Y que este núcleo le daba la característica de masa al átomo. Y su masa pues es igual a la cantidad de protones y la cantidad de electrones. Tiempo después llegaría Bohr, y Bohr plantearía este sistema planetario, ¿no? Donde, ok, sí, o sea, toma el concepto de Rutherford, pero lo hace más complejo, ya que él tenía el conocimiento de que en ese entonces Max Planck y Albert Einstein habían postulado que los electrones podían tener una cierta cantidad de energía y que había una especie de efecto fotoeléctrico y cosas así muy interesantes, y que estas estimulaciones podían generar cambios a nivel atómico. Entonces el Bohr se puso a analizar esto. A ver. Entonces debe haber diferentes niveles en el que los electrones orbitan, ¿no? Entonces lo que hizo Bohr fue decir que los electrones se mueven, sí, de manera estable y a cierta distancia del núcleo, con una energía definida, pero que podían ser estimulados y pasar a otra órbita o nivel energético. Y cuando el electrón está en un estado estacionario, es decir, no produce luz. Sin embargo, cuando baja de esta órbita, es decir, pasa de una órbita más externa a una más interna, emite luz, emite fotones.
que son una partícula fundamental de las que vimos en la clase pasada. Y al final llegaría el modelo mecánico cuántico, el cual es muy es el más complejo el que estamos aquí viendo, que es el modelo atómico de Schrödinger, en el cual dice que un orbital es una región del espacio que existe una probabilidad máxima de encontrar un electrón. ¿Cómo que una probabilidad máxima? Pues sí, resulta que no es tan definido como creía Bohr el movimiento del electrón. Entonces eso hace que todo sea muy complejo, ¿no? Y de hecho, los orbitales, como pueden ver aquí, no se encuentran dispuestos en una sola dimensión, sino en varias, ¿no? Donde tenemos aquí graficado más o menos a qué se refería Schrödinger con esta complejidad de las órbitas. Entonces, él postulaba muchas cosas como los números cuánticos, ¿no? Y el número magnético. Entonces, en este sentido se dice que, pues, no hay dos electrones que tengan el mismo número cuántico. ¿Y esto a qué se refiere? Pues se refiere a que bueno, em, tienen características los electrones, ¿no? Y de ahí vienen las capas, ¿no? La capa S, la capa P, la capa D, los niveles cuánticos de orbitales X, Y y Z. Y todo esto es muy complejo. Yo la verdad eh, no termino de entenderlo. Y de hecho el mismísimo eh, Richard Feynman decía que si quieres entender de física cuántica es porque no entiendes física cuántica. Así que no se estresen mucho porque si el ganador del premio Nobel por estudiar la mecánica cuántica dice eso, pues es porque sí estamos un poco lejos de entender la materia. Pero eso no significa que debamos dejar de investigar, de apasionarnos por descubrir este, cómo funciona exactamente. Porque como se han dado cuenta, esto es una historia de ir desarrollando tecnología, de que lleguen nuevos científicos que adquieran el conocimiento de los científicos pasados y vayan descubriendo más y más y más y más cosas. No todo está descubierto, todavía hay mucho que descubrir, todavía hay mucho que entender, así que no se desanimen porque Feynman nos quita las esperanzas de entender la mecánica cuántica, porque decía Albert Einstein, lo que yo veo, lo veo porque estoy bajo hombros de gigantes, refiriéndose a todos los científicos que había antes de él. Y lo que ustedes estamos aquí compartiendo es gracias a estos personajes. Entonces, eso hará que podamos descubrir cosas que tal vez ellos no vieron. Y tal vez algún día todos entendamos sobre física cuántica. Entonces, retomando, la tabla periódica, iniciada por otro personaje mucho antes que Mendeleev, alguna vez lo leí, pero no recuerdo exactamente quién era. Pero Mendeleev es el bueno, ¿no? El que vamos aquí a mencionar. Entonces, él empezó a describir las diferentes características que tenían los átomos y los fue acomodando en una tabla periódica según sus características, tal cual, ¿no? Su número atómico, su peso atómico, pues sus propiedades, y esto hace que podamos entender los elementos de forma sistémica. Entonces, tenemos los alcalinos, los alquinotérreos, los metales de transición, los gases, nobles, los no metales y sus estados, dependiendo, sus estados a temperatura ambiente. Porque estas características, estas propiedades que tienen los elementos van a hacer que tengan un punto de fusión, de ebullición, de condensación, pues diferente. Entonces eso hace que nosotros veamos al, a los diferentes elementos en gases o en líquidos o en sólidos, respectivamente a una cierta temperatura. Entonces, esto que ven aquí es lo último que vamos a ver de física, y ya voy a subir otro video donde hablaremos de química.